somos el grupo B y nos tocó hablar sobre fibra óptica. Mi nombre es Carlos Quintero y nuestro grupo está conformado por Naimara Suárez, César Rivero, Fátima Padilla, Francisco Cámara, Andrés Gómez y Ricardo Méndez. Cabe acotar que en la descripción del video vamos a colocar un link sobre una animación. un sistema de comunicaciones por fibra óptica se compone en la entrada una interfaz analógica o digital, luego un convertidor de voltaje a corriente, una fuente luminosa, interfaz de fuente de fibra, la fibra óptica de vidrio o plástico, continuando por una interfaz de fibra a detector de luz. El detector de luz, a continuar, convertidor de corriente a voltaje, una interfaz analógica a digital o digital y la salida. El objetivo de los sistemas de comunicaciones por fibra es sustituir los tradicionales sistemas como cable coaxial, el par trenzado, sistema de microondas punto a punto, ya que en esto existe un mayor ancho de banda que el coaxial, permite multiplexar más señales, tiene menos pérdida. Por ello, aumentar la distancia entre repetidores. No existe diafonía ni EMI. El retardo es menor que en los enlaces satelitales. Mayor privacidad que en los cables de cobre o en canales de radiocomunicación. Los tipos de fibra. Estos tipos de fibra consisten en tres núcleos. Está el núcleo y cubierta de plástico, el núcleo de vidrio y cubierta de plástico, el núcleo de vidrio y cubierta de vidrio. En los materiales de la fibra tenemos el plástico y el vidrio. Dentro del plástico consiste en aplicaciones de corta distancia. Esta puede consistir en las pérdidas que no afectan, las distancias son de pocos metros, y las fibras ópticas de plástico son más flexibles, entonces se vuelven más robustas que las de vidrio. Otras son más fáciles de instalar, resisten mejor los esfuerzos, pesan un 60% menos que las de vidrio. También tienen alta atenuación, se limitan a tramos cortos, como por ejemplo puede ser dentro de un edificio o un complejo de edificios. En las de vidrio tenemos la aplicación de largas distancias, porque tienen menos pérdidas por la pureza. Baja atenuación, características, y las PCS, que son las cubiertas de plástico, son menos por la radiación. Se usan para aplicaciones militares. Las SCS, que son las cubiertas de vidrio, son mejores características de propagación y más flexibles de terminar y menos robustas y susceptibles a la radiación. Propagación de la luz en la fibra óptica. La ley de Snell. Su fórmula es n sub 1 seno de tita 1 es igual a n sub 2 seno de tita 2. N sub 1 es el índice de refracción del primer medio. N sub 2 es el índice del segundo medio. El ángulo de refracción tita 2 es igual a arcoseno de n sub 1 entre n sub 2 seno de tita 1. El ángulo crítico es tita sub c, que es igual a arcoseno de n sub 2 entre n sub 1. La propagación en la fibra óptica se basa en la reflexión interna total. En la fibra óptica, el primer medio es el núcleo y el segundo medio es el revestimiento, como se puede ver en la figura. Siempre el índice de refracción en el revestimiento es menor que el núcleo, esto es n sub 1 menor que n sub 2. La apertura numérica, el seno del ángulo máximo que un rayo que entra en la fibra óptica tiene como el eje de fibra, el seno de tita no aplica, es igual a la raíz de n12 menos n22. El ángulo y el cono de aceptación es 2 veces el ángulo de apertura numérica. Modos de propagación. Fibra multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone
que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 kilómetros. Es simple de diseñar y económico. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Fibras monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño aproximado que va desde 8,3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias, hasta 400 kilómetros máximo, mediante un láser de alta intensidad, y transmitir elevadas tasas de información, como decenas de gigabytes. Le voy a hablar sobre las pérdidas de la fibra óptica. Dispersión cromática o de longitudes de onda. Cuando los rayos de luz que se producen en un extremo de la fibra óptica no llegan al mismo tiempo, provocan una distorsión en la señal. Solo se producen en fibra óptica monomodo. La dispersión modal o de ensanchamiento de pulso, debido a la diferencia de tiempo de propagación de rayos de luz que van por diferentes trayectorias, en una fibra óptica se presenta solo en fibra óptica multimodo. Se puede reducir en multimodo de I-G y se elimina totalmente en monomodo IE. Ahora le voy a hablar sobre las pérdidas por acoplamiento. Defectos de alimentaciones, alineamiento de la fibra. Puede ser axial o lateral, entre hierro, angular, acabado superficial y entre fibras con diferentes conos de aceptación. Ahora le voy a hablar, o sea, aquí está observando una imagen sobre las pérdidas debido a la mala conexión o el mal acoplamiento de las fibras ópticas, que se pueden observar, por ejemplo, las entradas de los rayos de luz, ¿verdad? Y se producen unas pérdidas por el mal acoplamiento de la fibra, que pues ese se refiere al desplazamiento axial. Luego vienen donde está separada, ¿verdad? La mala conexión está muy separada y se quiere decir que es el entierro entre hierro por desplazamiento. Luego viene el desplazamiento angular, que es que está muy como un poco, se ve que está como un poco flojo, ¿verdad? Y por último tenemos bueno, como que si estuviese mal soldado, algo así, donde se produce una pérdida, pues. Voy a hablar sobre conectores y empalmes. Empalmes, para una conexión permanente, para formar tramos más largos que los que proporcionan el carrete de cable, 10 kilómetros. Pérdidas menores que en los conectores de 0,02 decibelios. Los extremos de la fibra se tocan. Los tipos de conectores. Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento. Ya pueden ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados. Entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes. FC, que se usan en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. FDDI, se usa para redes de fibra óptica. LC y MT, array, que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos. SC y SC duplex se utilizan para la transmisión de datos. ST o BFOC se usa en redes
de edificios y el sistema de seguridad. Aplicaciones y uso de la fibra óptica. Se puede usar como una guía de onda en aplicaciones médicas o industriales, en la que es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco que no se encuentra en la línea de visión. La fibra óptica se puede emplear como sensor para medir tensión, temperatura, presión, así como otros parámetros. Es posible usar latiguillos de fibra óptica junto con lentes para fabricar instrumentos de visualización a largo alcance. La fibra óptica se emplea también para uso decorativo, incluyendo iluminación, árboles de Navidad. En líneas de abonado, las fibras ópticas son usadas en el campo de la iluminación para edificios donde la luz puede ser recorrida en una azotea y puede ser llevada mediante la fibra óptica a cualquier parte de nuestro edificio. Para las comunicaciones, para la fibra óptica monomodo en comunicaciones submarinas a largo alcance y en las monomodo en la multimodo para corto alcance. Se emplean como componente en la confección de hormigón translúcido.